El fútbol es el deporte que más pasiones despierta en el mundo, pero detrás de su espectáculo, de las luces, los cánticos y los goles, se esconden historias que no todos se atreven a contar. Los estadios, esos templos modernos donde la multitud se reúne cada semana, también guardan secretos oscuros. Entre gritos de victoria y lágrimas de derrota, hay quienes aseguran haber presenciado fenómenos extraños, sombras inexplicables, murmullos en pasillos vacíos y apariciones que hielan la sangre. La relación entre el fútbol y lo paranormal no es un invento reciente, es el reflejo de lo que estos escenarios representan, lugares cargados de energía, donde se mezcla la euforia de miles de personas con las tragedias, accidentes y desviviciones que han quedado marcadas en sus cimientos. Los estadios embrujados existen, y hoy vamos a recorrer algunos de los más conocidos en el mundo para descubrir sus historias. Uno de los casos más famosos se encuentra en Inglaterra, la cuna del fútbol moderno. El estadio de Highbury, antiguo hogar del Arsenal, fue considerado por muchos como un lugar donde lo sobrenatural se manifestaba. Jugadores y trabajadores del club hablaban de luces que se encendían solas, puertas que se cerraban violentamente y figuras que aparecían en los túneles. Lo más inquietante era el rumor persistente de un hombre que deambulaba por las tribunas cuando ya no quedaba nadie. Algunos aseguraban que se trataba del espíritu de un obrero que murió durante las obras de remodelación. Aunque el Arsenal abandonó Highbury en 2006, todavía hay aficionados que, al visitar los restos del lugar convertido en complejo residencial, afirman sentir esa atmósfera pesada, como si las almas del pasado se resistieran a abandonar lo que alguna vez fue un templo del fútbol. Otro escenario cargado de misterio está en Escocia, el estadio de Celtic Park. Allí, durante décadas, jugadores y personal de mantenimiento contaron historias sobre un monje que aparecía en los pasillos subterráneos. Su figura, vestida con túnica oscura, se deslizaba silenciosa y desaparecía frente a los ojos de quienes lo veían. Lo curioso es que el terreno donde fue construido el estadio pertenecía en el pasado a una congregación religiosa. Algunos investigadores de lo paranormal aseguran que el espíritu del monje quedó atrapado entre las nuevas estructuras y que su presencia es un recordatorio de la historia olvidada del lugar. En Sudamérica también abundan relatos perturbadores. El Estadio Centenario, en Montevideo, Uruguay, que fue sede de la primera Copa del Mundo en 1930, es mucho más que un monumento al fútbol. Trabajadores del estadio han reportado sonidos inexplicables en las noches, como si la multitud de aquel torneo regresara en forma de eco. Se escuchan gritos, vítores y hasta el sonido de un balón rebotando en el césped cuando no hay nadie dentro. Hay quienes creen que esas energías quedaron grabadas en el lugar por la intensidad del acontecimiento histórico, como una cinta que se repite una y otra vez. Pero también existen versiones más oscuras. Se habla de sombras que se mueven en las tribunas altas y de presencias que siguen a los guardias en sus rondas nocturnas. En México, el Estadio Azteca es mundialmente conocido por sus gestas deportivas, pero también por sus relatos paranormales. Al ser uno de los recintos más grandes del planeta, con capacidad para más de 80.000 personas, no es raro que los rumores se multipliquen. Jugadores que entrenaban solos afirmaban sentir pasos detrás de ellos, como si alguien más estuviera en el campo. Personal de seguridad contaba que en las madrugadas escuchaban llantos en las gradas vacías. El rumor más extendido es el de un niño fantasma que aparece corriendo en los pasillos internos del estadio. Nadie sabe de dónde salió esta historia, pero con los años se ha convertido en parte del folclore del Azteca. Algunos creen que está relacionado con accidentes ocurridos durante la construcción o con hinchas que murieron en estampidas. Lo cierto es que, en las noches de silencio, ese coloso parece tener vida propia. En Argentina, la Bombonera, estadio de Boca Juniors, no solo es famosa por su vibración única cuando los hinchas saltan y cantan, sino también por los relatos de fantasmas. Hay historias de figuras que aparecen en la popular, justo donde las barras más fervorosas alientan, incluso cuando no hay partido. Algunos futbolistas han asegurado escuchar voces extrañas en los camerinos, como si fueran conversaciones susurradas. La explicación que dan los hinchas es sencilla: las almas de los fanáticos más apasionados nunca abandonan la Bombonera. Su amor por el equipo es tan fuerte que siguen alentando incluso después de la muerte. En España, el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Casa del Sevilla, es considerado por muchos uno de los recintos más embrujados de Europa. Durante años, se han reportado apariciones en los túneles y las gradas. El caso más famoso es el de un operario que aseguraba ver siempre a un hombre vestido con ropa antigua sentado en el mismo lugar, mirando fijamente al campo.
Cuando se acercaba, la figura desaparecía. Lo perturbador es que ese asiento había pertenecido a un abonado fiel del club que murió repentinamente y que nunca se perdió un solo partido. Para algunos, es la prueba de que la pasión por el fútbol trasciende la vida. En Italia, el Estadio Olímpico de Roma tiene también su propio misterio. Guardias nocturnos hablan de ruidos metálicos que retumban en las gradas y de siluetas que parecen moverse entre los asientos vacíos. Lo curioso es que este estadio está levantado sobre terrenos cargados de historia, vinculados al antiguo Imperio Romano. Hay quienes creen que las energías de batallas pasadas, gladiadores y multitudes, quedaron impregnadas y que se manifiestan de manera extraña en los días de soledad. Algunos hasta aseguran haber visto figuras con armaduras, como si los fantasmas del pasado se mezclaran con el presente futbolero. Más allá de los estadios famosos, existen otros menos conocidos que también guardan secretos inquietantes. En Bolivia, el Estadio Hernando Siles de La Paz es escenario de historias sobre apariciones de mineros que murieron en accidentes y que, según dicen, se dejan ver en las tribunas más altas. En Chile, el Estadio Nacional de Santiago tiene un pasado especialmente oscuro, pues durante la dictadura fue utilizado como centro de detención. Muchos creen que las almas de quienes murieron allí siguen rondando el lugar, y no son pocos los que aseguran haber sentido escalofríos intensos o escuchar gritos fantasmales en las noches silenciosas.